me sucedieron dos cosas en Ensenada. Andábamos buscando una dirección y le dije a Lupita, mira, hay una muchacha, pregúntale que si dónde está este lugar. Y la muchacha le dijo, síganle derecho y cuando lleguen a esta calle, y le dio la indicación. Y seguimos derecho y llegamos a la calle y le dije, ¿para dónde le doy vuelta? Me dijo que para arriba. ¿Y para dónde? Así me dijo, para arriba. ¿Y para dónde es para arriba? No, pues no sé, así dijo para arriba. En veces es importante el saber, ¿cierto? Estábamos pagando en una tienda y me sorprendió la cajera, porque ya cuando iba a cobrarme me dice, ¿no quiere aire? ¿Por qué se ríe? Y yo, así me quedé yo. Y mi mente empezó a trabajar así rápido. Quiero aire. Será un nuevo producto y que si no me gusta. Quiero aire. Y lo bueno es que iba la hermana Vilma con nosotros y la hermana Vilma no dijo de ella, no, está bien. Hay palabras, hay cosas que en veces no entendemos. La palabra de Dios tiene algunas cosas que necesitamos entender, que ese ser que nos ama y nos ama de una manera tal, nos dice para beneficio de nosotros. Quiero tomar un par de domingos para hablar sobre el Sermón del Monte, sobre esas palabras de nuestro Dios. Quiero tomar algunas de las bienaventuranzas. Y hoy quiero tocar el tema de Mateo capítulo 5, verso 3. Son palabras del Señor, pero que en veces batallamos para poder entender. Mateo capítulo 5, verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos hablamos español, todos entendieron lo que yo dije, pero ¿cuántos de los que estamos aquí entendemos lo que Jesús dijo? Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bien importante que entendamos, porque dice Jesús que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. ¿Quién quiere estar pobre? Dice, porque el reino de los cielos es de los pobres en espíritu y ellos son bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, alegre, contento. Dice que los pobres en espíritu son contentos porque el reino de los cielos es de ellos. Es importante el entender, ¿cierto? Porque nosotros estamos aquí porque tenemos interés en ser parte del reino de los cielos. Nosotros estamos aquí porque el ser parte del reino de los cielos es tener esa seguridad eterna de que vamos a pasar con Dios la eternidad. Cuando Jesús dice los pobres en espíritu, en veces no entendemos, en veces estamos como nos vamos únicamente con las palabras y cuando llegue a esa calle le da para arriba. Dijo la muchacha, con buen corazón, ella sabía para dónde estaba diciendo, pero nosotros no vivimos ahí, nosotros no sabíamos para dónde era para arriba. Alguien nos tuvo que decir, para arriba es para allá. ¿Ve? Y muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos diga qué quiso decir Jesús o qué es ser pobre en espíritu y qué es reino de los cielos, porque hay dos términos aquí que nosotros necesitamos saber. En el mundo nadie quiere ser pobre. Aquí en la iglesia puros ricos hay. Bueno, de hecho la palabra de Dios dice que nosotros somos los ricos del mundo, pero ustedes son los súper ricos del mundo. Nadie quiere ser pobre. La mayoría de ustedes que no nacieron aquí en los Estados Unidos, ustedes llegamos, incluyéndome a mí, llegamos de otros países porque queremos prosperidad, ¿o no? ¿Verdad que nadie de nosotros nos vinimos para estar más pobres? No, nosotros no queremos ser pobres. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Pobre en el concepto del mundo es no tener capacidad económica, batallar para comer, para los biles. En mi pueblo dicen estar en la ruina, o sea, todo desbaratado. Pero el texto aquí de Jesús es totalmente diferente, porque en el reino de Dios los términos que Jesús usa son totalmente al revés. Imagínate, Él dice que es mejor dar
que recibir. Y si nosotros entendemos estos conceptos son eternos. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué dice este texto? Te lo voy a volver a leer y vamos a empezar. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es sumamente importante que nosotros entendamos, y no nada más que entendamos lo que es ser pobre en espíritu, sino llegar a ser pobre en espíritu para que el reino de los cielos sea de nosotros. Y no me miren mal, porque yo no lo dije, lo dijo Jesús. Hay dos cosas que yo quiero que usted sepa, hay dos cosas que Dios quiere que todos nosotros sepamos, y ahí comienza su bosquejo. Pobre en espíritu es aquel que se ha dado cuenta que necesita depender de Dios en todo. Pobre en espíritu es aquel que reconoce, es consciente de que necesita depender de Dios, que por él mismo no puede hacer las cosas. A veces el orgullo, la soberbia, el yo sé muchos textos, el yo nací en una iglesia, yo soy el que tengo más años aquí en la iglesia, son los enemigos de la pobreza espiritual. Pobreza espiritual no es el mismo concepto del mundo. El pobre en espíritu es aquel que se ha dado cuenta que necesita desesperadamente de Dios en todas las áreas de su vida, porque no hay capacidad de nosotros para poder lidiar con cosas espirituales que el hombre no puede lidiar. Cuando tú te das cuenta qué pequeños somos comparado a la grandeza de Dios, entonces empiezas a entrar en el calificativo de pobre en espíritu. Empiezas a reconocer que necesitas a Dios en todas las áreas de tu vida. Te das cuenta de que sin Dios no eres nada. La segunda cosa que necesitamos entender es que el reino de los cielos es el supremo gobierno de Dios aquí en la tierra, establecido por Jesucristo. El reino de los cielos, el reino de Dios, es lo mismo, dependiendo cómo lo maneje el evangelista o el que escribió el evangelio, pero está hablando de lo mismo. Y si lo pudiéramos poner en una frase grande, dijéramos: el reino de los cielos es el supremo gobierno de Dios aquí en la tierra, establecido por Jesucristo. Jesús dijo, cuando le preguntaron del reino de Dios, dijo: el reino de Dios ya está entre ustedes. Nosotros somos parte del reino de Dios. Estaba leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los Estados Unidos y las Naciones Unidas a poder acabar con la guerra que había comenzado Adolfo Hitler. Y qué difícil les era llegar por mar y querer desembarcar, porque los estaban recibiendo una matazón de personas. Y ellos, dice el autor del libro, dice, era uno de los que entraron ahí, dice que ellos todo lo que querían era llegar y establecer una cabeza de playa. Y cuando leí la primera vez el término, dije: ¿qué es cabeza de playa? Ellos luchaban, perdían hombres, se esforzaban, pero ellos iban y establecían una cabeza de playa. Una cabeza de playa es: llegas, agarras un pedazo, lo proteges y de ahí vas a empezar a crecer. Es un pedazo de tierra que tú llegas y peleas por él, te estableces, ahí empieza a llegarte municiones, hombres. Es un pedacito entre todo aquel conflicto donde tú vas a empezar a expandir. Se le llama cabeza de playa. Ellos hicieron eso y fueron entrando hasta que pudieron apoderarse de todo aquel continente, sacando a Alemania de la guerra que tenían. Pero comenzaron al ir de aquí para allá estableciendo cabezas de playa. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino y comenzó a predicar, comenzó a enseñar, tuvo paciencia con un grupo de personas, encargó el ministerio a algunas personas. Él vino y estableció el reino de Dios, pero estaba en un pedazo, y a través de los siglos Él nos dejó a nosotros la encomienda de irlo extendiendo. Pero el reino de los cielos es el supremo gobierno de Dios establecido por Cristo aquí en la tierra, del cual cada uno de nosotros y como iglesia somos parte. La gran comisión es traer a otros a este reino, extenderlo hasta que nosotros ganemos lo que el hombre perdió cuando el pecado entró a la raza humana. Cuando el pecado entró a nosotros, el pecado reinó, Satanás reinó. Jesús viene y establece un reino en el cual nosotros somos los encargados de ir creciendo. Es importante el entenderlo y el ser parte. Jesús le dijo a Nicodemo:
El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es importante en nosotros entender que la pobreza espiritual de la que habla Jesús es simplemente el reconocer lo pequeño que somos frente a la magnitud de Dios. Porque en veces nosotros los seres humanos sí somos muy importantes, somos la máxima creación de Dios. Somos únicos, usted es único. Jamás nadie existió que fuera igual a usted y jamás Dios va a ser otra persona como usted. Pero cuando miramos la magnitud de Dios, somos tan pequeños, el reconocer nuestra posición, eso nos hace caer en el llamado de Jesús, pobres en espíritu. Jesús no está hablando de miserables, está hablando de personas que reconocen su grado espiritual. ¿Cómo puedo saber si yo soy un pobre en espíritu? Le voy a dar unas características de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu se les conoce, la número 1, los pobres en espíritu dependen de la sabiduría de Dios, no de la de ellos. El pobre en espíritu depende de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría de ellos o sus vecinos o el compadre o los que los rodean. ¿Cómo podemos separar la sabiduría de Dios y la sabiduría de nosotros los hombres? Yo no sabía cuando conocí a Francisco y a Zenaida. Francisco y Zenaida es una pareja que conocí hace muchos años, vivieron en el condado de Orange. Ellos llegaron de México, traían hijos, parecía que los habían planeado, pero no los habían planeado. Traían a un niño de 4 años, a uno de 8, a una niña de 8 y a un niño de 12. Y ellos llegaron aquí a los Estados Unidos. En aquellos años no era tan difícil venirse a los Estados Unidos. Así las personas venían y se devolvían con el mandado y no había tanto problema para cruzar la frontera. Ellos llegaron aquí con el sueño con el que llegamos mucho. Queremos prosperar, queremos salir adelante, queremos lo mejor para nuestros hijos, ambos sumamente pegados a su familia, enamorados, Francisco de Zenaida y Zenaida de Francisco. Tenían sueños, ellos anhelaban lo mejor y muy trabajadores. Empezó a trabajar Francisco y al poquito tiempo empezó a trabajar Zenaida. Y en aquellos años el sur de California era la 4ª potencia económica del mundo. Yo no sé si todavía es, pero estamos muy descalabrados en nuestro tiempo. Pero en aquellos años había abundancia aquí, las cosas te rendían. Es más, yo me estoy haciendo memoria. Imagínate, costaba 57 centavos el galón de gasolina premium. No digas, 57 centavos el galón de gasolina premium. No, hombre, ¿y ahorita quién echa premium? Y ahorita le queremos echar algo, adelgazarla un poquito para que nos rinda. Luego encontró otro trabajo Francisco en el fin de semana. Zenaida se encontró un part-time para la tarde. Dieron a que les cuidaran sus hijos. Ellos luego les aconsejaron: empiecen a guardar el salario de uno de ustedes, guarden todo lo que puedan, agarren las horas extras que les den. Y lo empezaron a hacer, y sí, juntaron, se compraron una casita y se sacaron un carro nuevo, y los niños empezaron a crecer y ellos empezaron a pelear. Ellos empezaron a pelear porque no, es que tú estás gastando dinero que no debes de gastar. Bueno, yo trabajo, pues yo también, pero lo estamos juntando. Y la sabiduría del mundo les dijo: ¿saben de qué? La cosa más sencilla para que no peleen, cada uno maneje su dinero y pongan qué va a pagar cada uno. Y llegaron a un acuerdo y así lo hicieron. Y estuvieron felices por tiempo en eso. Esa es la sabiduría del mundo. Déjate digo cómo acabaron Francisco y Zenaida. Cuando el mayor de sus hijos cumplió 21 años, estaba en la prisión, haciendo de 15 años a vida, porque había hecho lo que se llamaba en aquel tiempo el manejar y disparar afuera de una... Todo tatuado, y no estoy diciendo, no estoy condenando el tatuaje, pero la vida de aquellos muchachos se tornó, al no tener a los padres que les dieran amor, que les dieran dirección, que los corrigieran, la vida de aquellos muchachos se volteó para otro lado. Sí, ellos habían recibido la sabiduría del mundo, donde enfócate en el trabajo, junta dinero, trabaja. Si te ofrecen una hora, trabájala tú, trae todo el dinero que puedas. Eso es lo que nos enseñan aquí en los Estados Unidos, es la sabiduría de aquí.
Pero sabes, perdieron a todos sus hijos. Todos sus hijos se les apartaron. Todos sus hijos en drogas y en la cárcel. El dinero los llevó a buscar el divorcio. No se divorciaron porque los trajimos a la iglesia, pero estaban con los papeles del divorcio puestos por pleitos con el dinero. ¿Sabes cuál es la sabiduría? La sabiduría de Dios es totalmente diferente. En vez de nos enfocamos en el dinero, nos enfocamos en lo que la sociedad nos dicta. Pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena la vida de un hijo por unos dólares, por una mejor casa, por un carro? Yo te digo esto: cuando tu hijo está enfermo, cuando el hijo del vecino tiene sida, está perdido en cualquier adicción, los padres dan lo que sea para sacarlos adelante. Pero la sabiduría del mundo rompe la familia. Se oye muy bonito, se oye muy prometedor, pero terminan perdiendo la familia, la unidad. No vale la pena. Pero Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos, es que es tan claro que eso es lo que debemos hacer de acuerdo a la sabiduría del mundo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y eso lo miras muy común en las familias del sur de California, porque nos desvían de hacer las cosas que debemos de hacer. Los pobres en espíritu dependen de la sabiduría de Dios, no de los consejos del mundo. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Ellos practican los consejos que Dios da. Aun cuando no los llegas a entender, Dios sabe por qué no los está dando. Te voy a dar una frase: no es lo mismo saber mucho que ser sabio. Sabio y mucho conocimiento no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. El conocimiento es parte de educación o viene de parte del hombre, aunque Dios interviene en que nosotros tengamos conocimiento. Pero la sabiduría viene de Dios. ¿Te recuerdas? Dios le preguntó a Salomón: pídeme. Salomón dijo: quiero ser sabio para guiar a tu nación. Quiero ser sabio para guiar a tu pueblo. El conocimiento y la sabiduría son dos cosas totalmente diferentes. La sabiduría te lo da Dios. Ahora, quizás en la mente de algunos esté ahorita: yo no quiero depender de la sabiduría del hombre. Yo quiero ser una persona sabia. Quiero hacer mis decisiones, quiero enfrentar mis problemas, quiero guiar a mi familia, quiero mi relación con Dios de una manera sabia. Yo no la quiero tener como el mundo. Yo quiero ser diferente. Por lo menos como iglesia yo oro y anhelo que las decisiones que hacemos sean decisiones sabias, dirigidas por Dios, para poder impactar la comunidad. Ahora, ¿cómo puedes ser cada uno de los que estamos aquí personas sabias? Porque los pobres en espíritu, ellos se dejan guiar por la sabiduría de Dios, dependen de la sabiduría de Dios, no del conocimiento de ellos. ¿Cómo lo puedo hacer? Santiago capítulo 1 verso 5 dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Te voy a desgajar el verso porque es un verso conflictivo. La persona pelea con su pasado, con su presente, y se queda sin pedir nada. El verso dice 4 cosas. El verso nos dice que si hay alguien aquí que necesita sabiduría para hacer las decisiones correctas en lo que estés enfrentando, si tú necesitas sabiduría para dirigir tu vida, tu familia, no sé, la edad que tengas, si tú necesitas sabiduría para hacer lo que es correcto, es la primera cosa que dice. Si hay alguien que necesite sabiduría, la número 2 dice: pídesela a Dios. Si tú eres tan inteligente como para decir: yo sí necesito sabiduría, los pobres en espíritu lo reconocen. El necio permanece como está. Si nosotros entendemos, razonamos que Dios sabe más que nosotros y necesito la sabiduría de Dios para hacer mis decisiones, ¿cómo
puedo guiar a mis hijos mejor? No hay ningún padre que diga, yo no quiero guiar con mi sabiduría, nada quiero saber con las cosas de Dios. No, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora, si te hace falta sabiduría, dice la palabra de Dios, pídesela a Dios. Y luego viene una promesa. Si te hace falta sabiduría y se la pides a Dios, dice, Dios te la va a dar. Si tú le pides sabiduría a Dios, tú tienes, ¿sabes qué es una promesa? Tú tienes la palabra de Dios empeñada. Dios te está prometiendo que si tú le pides sabiduría para enfrentar tu situación, Él te va a dar la sabiduría para que hagas las decisiones correctas. Y luego trae una aclaratoria, la número 4, dice que se la da a todos, no deja a nadie. Y aclara esto porque hay personas que por errores del pasado, por cosas del presente, por situaciones de la vida, dicen, a mí no me la va a dar Dios. Yo me voy a quedar en esta situación como estoy todo el tiempo. Si hay alguien que necesites ser sabio para esa situación tuya, Dios dice, pídele la sabiduría a Dios. Y Dios te promete dártela. Dice, porque Dios, te lo voy a leer, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No importa de dónde vengas, no importa en lo que has estado puesto, no importa la clase. Te voy a decir esto porque esto es muy común en el ser humano. Se llama la hipocresía del cristiano. Enseñamos una cara, pero tenemos dolor por el pensamiento que llega a nosotros. Vienen pensamientos malos y la persona dice, a mí Dios no me va a dar eso por la clase de pensamientos que tengo. Dios, conociendo cómo somos, dice, pues Dios da a todos nos da Dios. No importa de dónde vienes, no importa que estés metido en lo peor, no importa que estés en el más negro o rojo o ya oscuro de los pecados. Si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar, porque Él te quiere mirar fuera de donde estás. Dice, y te la va a dar generosamente, sin menospreciar a nadie. Y es importante que entendamos eso, porque si no entendemos eso, no nos animamos a pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría de Dios nos llega de diferentes formas. Nos llega leyendo la palabra de Dios, nos llega estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, nos llega a través de la oración. Pero es importante que pidas sabiduría a Dios. Cuando tú reconoces el pecado, empiezas a caer dentro de los pobres en espíritu, porque empezamos a mirar nuestra realidad. Y así somos los hombres. Número 2, los pobres en espíritu dependen de las fuerzas de Dios, no de las de ellos mismos. Los pobres en espíritu, la persona que es pobre en espíritu no depende de sus fuerzas, depende de las fuerzas de Dios. La Biblia está llena de ejemplos. Nosotros miramos desde aquella primera historia que aprendimos los que crecimos en la iglesia, el pleito de David y Goliat. Era un pleito desigual, quizás un pleito igual al que tienen algunos de ustedes con economía, con el mundo, con matrimonio, con hijos, con enfermedades. Pero David y Goliat era un pleito totalmente desbalanceado. Y David, al llegar junto a Goliat, le dice, yo no confío en mis fuerzas, yo no vengo a ti con mis propias fuerzas, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La batalla es del Señor. Y este día te voy a cortar la cabeza, no con mis fuerzas, la batalla es del Señor. Entonces una cosa, ese día le cortó la cabeza y se la cortó con su misma espada porque él no tenía. Sí, el que es pobre en espíritu depende de las fuerzas de Dios, no de las de él. Un caso muy claro, Gedeón. Todo el libro de los jueces, tú puedes mirar esto, cómo Dios levantaba un juez y de una manera milagrosa hacía una de cosas con ejércitos de miles y miles de hombres. Gedeón, con un ejército de 300 hombres, imagínate, le quedaban como 10,000 hombres, poquito más de 10,000 hombres a Gedeón. Iba a pelear con un ejército de más de 180,000 personas. Tenía poquito más de 10,000. Y en oración y en la presencia de Dios le dice Gedeón a Dios, Señor, son muy poquitos. Y Dios le dijo, no son muchos.
Señor, son muy poquitos, no son muchos. Tú no vas con tus fuerzas, Gedeón, vas con las mías. Para este tiempo Gedeón ya había empezado a empobrecer en espíritu. Dijo Dios, diles que tomen agua, y los que lo tomen de esta manera que se vayan a su casa, y los que los tomen de esta otra que se queden a pelear contigo. Y le quedaron 300 soldados a Gedeón. 300 hombres. Entonces Gedeón ya había entendido para este tiempo que tenía que depender de las fuerzas de Dios, no de sus habilidades, no de sus conocimientos, no de su educación, de las fuerzas de Dios. Y con 300 hombres se libró de aquella opresión que la nación israelí padecía. Hay el libro de Isaías, muchos lo quieren dividir en dos secciones. Quieren tener Isaías hasta el 39 y luego del capítulo 40 en adelante, como es un periodo diferente. El capítulo 40 en adelante lo quieren dividir, pero en el capítulo, déjate digo lo que estaba pasando. La nación había sido, porque se había apartado del pacto que Dios tenía con ellos, había sido llevada al exilio. Ahora estaba la transición entre Babilonia y el imperio persa, que había venido a desbaratar a los babilónicos. Y estaba el pueblo de Dios, y ahora ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué nos va a pasar? ¿Nos irán estos a terminar? ¿Nos irán a dar la oportunidad de regresar? ¿Nos irán a tener igual que los demás? Y estaban en qué va a pasar. Y en el capítulo 40 del libro de Isaías, Dios le habla a Isaías y le dice, le deja saber las cosas. Y básicamente lo que les dice, a los que dependan de mi fuerza les va a ir bien. Hasta lo cantamos en un corito. Isaías 40, 31, pero fíjate, se lo está diciendo a una nación que está a la expectativa, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros no pudimos con los babilónicos, menos podemos con los persas, tenemos un Dios inmenso, hemos entendido que estamos en esta situación porque faltamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Dios le habla a Isaías 40, verso 31, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Te lo voy a poner en el lenguaje que estamos hablando. En medio de tu situación, si tú decides depender de las fuerzas de Dios, si tú decides depender de las fuerzas de Dios, dice que vas a volver a cobrar la fuerza que tenías antes. Que vas a elevar el vuelo quizás como jamás lo elevaste, que vas a correr más que un joven, vas a correr sin fatigarte, vas a salir adelante. Y lo tenemos en un corito. Igual que los pobres en espíritu, y es porque dependen de las fuerzas del Señor. ¿Qué hago para poder depender de las fuerzas del Señor? Ya miré que la sabiduría la puedo obtener, y ya miremos cómo me puedo convertir en una persona sabia, porque al ser una persona sabia voy a depender de la sabiduría de Dios y voy a caer en la categoría de ser pobre en espíritu, porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué hago? Apréndete el Salmo 37. Te voy a leer 2 versos. El Salmo 37, si tú quieres aprender a depender de las fuerzas de Dios, apúntate ahí una notita y repásate el Salmo 37. Te voy a leer el verso 4 y 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué dijo? Hay una promesa aquí. Dice que Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón en este día? ¿Cuáles son los anhelos, si tienes una versión diferente de la Biblia? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón? ¿Qué es una petición de nuestro corazón? Porque no es un antojo. Si tú estás soñando con tener un carro, un Ferrari, quítalo de la lista, eso no está hablando el Señor. Pero te voy a decir una cosa, si tú estás soñando con la unidad familiar, con tu servicio en la iglesia, con ser más espiritual, con unir más tu familia, con ser un mejor siervo,
todo lo que va a enaltecer el nombre de Dios y todo lo que Dios haya puesto dentro de tu corazón, esos son los anhelos, eso es lo que Dios dice que Él te va a conceder. Él no va a conceder caprichos, pero tus necesidades para que tu familia brille ahí donde tú vives, para salir de los problemas en los que la sociedad lo ha metido a uno o las malas decisiones, dice, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición que tienes ahorita frente a tu Dios? ¿Cuál es el anhelo que tienes? Dice, te voy a leer lo que tienes que hacer para que ese anhelo que tienes se haga realidad. Si no haces esto, ese anhelo no se va a hacer realidad. Son las primeras palabras del verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú no te deleitas en Jehová, Él no te va a conceder los deseos de tu corazón. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Si te deleitas en Jehová, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Si tú quieres que esa petición que tú tienes, si tú quieres que ese anhelo, si tú quieres que ese sueño que Dios ha puesto en ti, si tú quieres que esa familia sea como Dios quiere que sea, es esa petición que tú tienes, todo lo que tú tienes que hacer, no es estarle diciendo a Dios, Señor, mis anhelos de tu corazón, tú dijiste, te va a decir Dios, hijo, yo te dije que te deleites en mi palabra. Ahora, ¿qué es deleitarte en la palabra de Dios? Observar su palabra con mucho gusto, encontrar lo que Dios dice y aunque no nos guste, hacerlo sabiendo que es por nuestro bien y que vas a recibir una promesa grande. Yo miro a la gente que va al gimnasio y miro a unos levantar, se ponen rojos, casi se les revientan las venas queriendo levantar unas enormes pesas en los lados, se les hincha la cara, tienen unos que le están ayudando ahí por si no pueden, un esfuerzo inmenso. Y yo digo, ¿qué necesidad tienen de estar así? Se les va a reventar hasta una tripa a estos con eso. Y ellos con aquellas ganas que lo hacen, ¿sabes por qué? Porque ellos saben que de esa manera sus músculos van a crecer. Y nosotros los cristianos sabemos que si practicamos lo que Dios nos dice, si hacemos lo que Él nos dice, igual con gusto, las peticiones de nuestro corazón van a llegar. Necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarte es hacer con mucho gusto, con rapidez, rápidamente, completamente y de buena gana lo que Dios nos manda. Y cuando tú haces eso, entonces la promesa cae solita. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda, déjalo, deja que te guíe, confía en Él, confía. Yo como digo esto en la iglesia, yo quiero que un día cada uno de los que aquí llegamos y los que van a llegar, confiemos en Dios de la misma manera como estás confiando en la silla donde estás sentado. ¿Hay alguien aquí que esté preocupado si la silla lo puede o no lo puede? ¿Verdad que no? Ni lo piensa uno, deja caer ahí uno la humanidad. Y no piensa si te puede o no te puede. Confiar en Jehová es lo mismo. Vas a hacer lo que Dios te está diciendo totalmente suelto, sabiendo que vas a recibir lo que Él promete. Encomienda a Dios tu camino. Los pobres de espíritu, hermano, dependen de las fuerzas de Dios. Y si nosotros queremos caer en esta categoría, ya le enseñé, ya le dije qué hacer para depender de las cosas de Dios. Déjame te digo la última cosa. Los pobres en espíritu dependen del tiempo de Dios, no del tiempo de ellos. Esto es muy difícil. Esto quizás es lo más difícil de los 3 puntos. Depender del tiempo de Dios y no el de uno es muy difícil. Es muy difícil por varias razones. Una de ellas es que vivimos en una sociedad donde queremos todo al instante, ¿cierto? Así queremos las cosas. Tenemos el microwave, tenemos el café instantáneo. Ahorita la comida rápida, pasa uno por una ventana y quieres que en 10 segundos ya en la otra te le entregues más. Uno quisiera nomás pasar y al mismo tiempo gastar el dinero que te dieran la comida. Vivimos en una sociedad que cada día lo vamos haciendo más
rápido. Y aprender a esperar es muy difícil. Más te voy a decir una cosa que he observado a través de todos mis años de vida cristiana. He mirado no a uno, no a una docena, no a algunas docenas, no a 100 hombres. He mirado a cientos de hombres y mujeres perder la bendición de Dios un pedacito antes de recibirla porque voltean, porque no pueden esperar en Dios hasta que la bendición llegue. El tiempo es importante. Todo tiene su tiempo. Yo soy un aficionado a los deportes y estaba mirando un juego de béisbol con alguien y pasó la pelota, le tiró el pitcher, tiraba 99 y a 100 millas por hora la pelota. Y el que estaba mirando el juego conmigo, ya dijo, se la puso puro por el medio y no le pegó. Dije, él no sabe. No hay ningún ser humano que pueda agarrar el bate y que te la tiren la pelota a 90 o 100 millas por hora y que le puedas pegar. No se puede. Se practica el tiempo. Te acostumbras al tiempo. Ahorita hay una controversia. Te voy a echar a mi equipo. El mejor jugador ahorita del béisbol dicen que es el centro fielder de los Angelitos, Mike. Y le preguntaron por qué no participaste en el concurso de jonrones ahí donde la tiran despacito. Y le echó la culpa al manejador. Él es un jovencito, tiene 21 años, 22 años. Dijo, es que Mike Socha me dijo que no porque iba a perder mi suyo. Y es cierto. Él fue el jugador más valioso del juego de estrellas porque pegó muy bien. Y el manejador de él sabe, lo estaba cuidando. Dijo, mira, si tú vas, ahí la pelota te la tiran despacio, te vas a salir del tiempo. Hasta en los carros, los que son mecánicos saben lo importante que es que el carro esté a tiempo. En la vida, hermanos, nosotros es lo mismo, pero es bien difícil para nosotros esperar las cosas en el tiempo de Dios. Salmo 31, 14 y 15 dice, mas yo en ti, Jehová, confío. Digo, tú eres mi Dios. Eso todo lo decimos, ¿cierto? Todo el mundo cristiano puede decir, mas yo en ti, Jehová, confío. Digo, tú eres mi Dios. Pero lo otro es más fácil decir que hacer. Dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Parece que el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Te quiero decir esto. Mientras tú esperas a que Dios actúe, Dios está trabajando. Mientras tú estás esperando a que el milagro llegue, Dios lo está entretejiendo, es lo que te estoy diciendo. Dios, no es que Dios se le olvidó o Dios nomás te está mirando. Mientras tú esperas, Dios está trabajando en tu situación. Dios ve el futuro. Nosotros miramos este momento. En Dios no hay tiempo. Él mira la circunferencia completa. Y tú estás pidiendo ese favor y Dios empieza a mover las cosas aquí. Porque aquí va la línea de tu vida y las está moviendo para que aquí adelante puedas embonar y recibir la bendición de Dios. He mirado cientos de personas que vienen y antes de que llegue la bendición cambian ellos de rumbo. Es difícil. Nadie quiere esperar, ni siquiera cuando uno va con el médico. Quiere esperar. Es difícil esperar en el tiempo. Los pobres en espíritu, ellos dependen del tiempo de Dios, no del tiempo de ellos. ¿Sabes? Al padre de la fe Dios lo llamó y le dijo, voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Se llamaba Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Y la esposa un día se desesperó porque la bendición no llegaba. No supo esperar a la totalidad del tiempo de Dios. Y le dijo, oye, esposo mío, ¿y qué si ayudamos a Dios a que se cumpla su palabra? Y Abraham le dijo, ¿y cómo le vamos a ayudar, Sara? Bueno, yo tengo una sierva, es de buen gusto, es de buen ver, mírala, duerme con ella y a lo mejor así se cumple la promesa de Dios. Y Abraham no lo pensó mucho, dijo, oye, buena idea. Buena idea. Y nació un hijo
Mira la guerra que está ahorita en Gaza. Es producto de esa mala decisión de Sara. Mira la guerra que ha habido entre árabes e israelitas desde aquellos años. Es por esa decisión de Sara. Te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a molestar un poquito, pero muchas de las cosas con las que tú tienes que lidiar se llaman maldiciones generacionales y vienen por malas decisiones de alguien de tus antepasados y no las has podido encontrar. Esperar en el tiempo de Dios es vital para arreglar nuestras vidas, para que lo que venimos arrastrando se corte. Necesitamos salir adelante. Termino con esto. ¿Cuál es tu desesperación en este día? ¿Qué te está desesperando que piensas que no va a pasar? Piénsalo. Piénsalo porque te voy a dar una escritura. ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu anhelo que parece que no se va a cumplir, que te estás desesperando? Isaías 60:22 dice: yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Tu Dios te dice: yo soy el Señor. En el momento preciso, yo voy a actuar sin tardar. En el momento preciso. En el tiempo perfecto de Dios, vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Dice que en el tiempo de Él va a actuar. ¿Sabes con qué facilidad tú puedes echar a perder el plan de Dios para tu vida, para tu familia, para la generación que viene después de ti con una mala decisión? Uno se quita. He mirado a tanta gente, he mirado a unas personas, los miro, si yo tengo una habilidad, si Dios me ha dado un don, es mirar la capacidad de las personas, lo que pueden llegar a ser si se dejan ellos trabajar, instruir, pegarse a Dios. El mayor don que Dios me ha dado, dos dones a mí que los tengo muy marcados. Dios me ha dado el regalo de rodearme de gente con talento. Y Dios me ha dado el regalo de poder ver en la persona su capacidad para salir adelante. Y mira, he mirado tanta gente que está a punto de coronar, a punto de explotar en las manos de Dios. Y Satanás pone muchas desviaciones. Satanás pone desviaciones como no te imaginas. Y se va tras la chispa en lugar de quedarse a esperar el fuego de Dios. Le sale una oportunidad pequeñita y en lugar de esperarse en el camino en el que estaban, a donde Dios los lleva, pierden esa oportunidad por irse tras la chispa. Solo para encontrarse más adelante lastimados, dándose cuenta que algo no les funcionó. No actúes fuera de lo que Dios te dice. No te muevas en otra dirección. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Comprométete a depender, número uno, de la sabiduría de Dios, de las fuerzas de Dios y del tiempo de Dios. Y si tú lo haces, Dios hará. Es una decisión personal. Si tú quieres ser parte de ese pueblo al que Jesús llama pobre de espíritu, pero el pobre de espíritu es el fuerte espiritual. Las cosas de Dios son las cosas diferentes. El pobre en espíritu es el fuerte espiritual, porque depende de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Empieza a trasladarte a través de una decisión, aquí en tu mente y en tu corazón. Voy a empezar a depender de la sabiduría de Dios. Voy a empezar a depender de las fuerzas de Dios, no de las mías. Voy a depender del tiempo de Dios. Voy a dejar de querer forzar las cosas a como yo quiero. Porque de esa manera vas a empezar a ganar. Yo no sé cuál es tu situación, tu anhelo, el anhelo de tu corazón. Pero esta tarde yo te quiero invitar. Ven a Cristo diciéndole: Señor, yo quiero hacer un borrón y cuenta nueva en mi vida. Señor, yo quiero moverme de donde yo pienso que estoy, a ser un pobre en espíritu. Si lo ponemos en el contexto nuestro, una persona espiritualmente fuerte, porque vas a depender de Dios. Pero comienza con una decisión tuya.
es una decisión tuya. Si te falta sabiduría para hacer algo, dice la palabra de Dios, pídesela a Él y Él te la va a dar. Se la da todo, no importa de dónde vengas, vienes, no importa dónde has estado ni dónde estás ahorita. Pídele a Él sabiduría para que te enseñe qué hacer para tener un mejor futuro tú y tu familia. Vamos a ponernos de pie. Mientras Alex nos lleve en este canto, yo te quiero invitar. No tengas pena de quién está a tu lado. Tú ven y derrámate frente al Señor y dile: Señor, Padre, yo necesito de usted. Señor, yo necesito, frente a esta decisión que tengo que hacer, frente a las circunstancias que estoy viviendo, necesito de su sabiduría, necesito de sus fuerzas. Necesito saber esperar porque estoy desesperado porque las cosas pasen. Ven a Cristo, ven a Él mientras estamos ahorita siendo dirigidos por este canto.